tiene para nosotros. En los últimos domingos, ya un mes pasado, hemos venido haciendo un énfasis muy especial en la importancia bíblica de la oración. Hemos escuchado el llamado que Dios nos ha hecho a venir delante de su presencia, a salir de nuestro lugar de donde hayamos estado y venir a un encuentro con el Señor, a venir en ayuno, a venir en oración buscando al Señor. Hemos también escuchado que Jesús, antes de ir a la cruz, la noche antes de morir, intercedió por nosotros, pidiendo al Padre que nos protegiera, no que nos quitara del mundo, pero que nos guardara del mal. En esa oración Jesús incluso solicitó al Padre que donde Él está, que nosotros también estemos con Él, para que contemplemos su gloria, la gloria que siempre ha tenido desde el comienzo de la fundación del mundo. Sabemos también por la Escritura que este lugar, la casa de Dios, es más que simplemente un lugar donde venimos, nos congregamos y pasamos tiempo. La casa del Señor, el lugar donde la iglesia se reúne, debe ser casa de oración para todos los pueblos. Hemos también aprendido por la Biblia que debemos acercarnos a Dios con una actitud de corazón humilde, entendiendo que el Señor es excelso por sobre todas las cosas, todas las personas y todos los dioses, y entendiendo que Dios presta cuidado y atención especial a aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, pero al altivo, al autosuficiente, al que se declara completamente independiente de Dios, dice la Biblia que Dios lo ve desde lejos. Hoy vamos a ir un poco más en el tema de la oración. ¿Y por qué estamos enfatizando esto de la oración? ¿Acaso no tenemos suficiente con lo que sabemos? Queremos nuevamente recobrar el verdadero significado de lo que es orar. Y la oración fue una prioridad en la vida de Jesús. Y no porque Jesús tenía alguna carencia o porque Jesús tenía necesidades o deseos no cumplidos o porque Jesús no andaba bien en su relación con el Señor. La oración fue una prioridad en el Señor porque Jesús, por encima de todo, valoraba profundamente su comunión con el Padre. Y ese es el punto de todo lo que hemos venido compartiendo. El punto no es simplemente reunirse y orar, convocar y orar, hacer 20, 21 días, 30, 40 días de oración y ayuno, predicar una serie de sermones sobre la oración. El punto central de la oración es que la oración es comunión viva, real, permanente con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que es la oración. Por eso el autor del libro La hora que cambia el mundo, Dick Eastman, dice: no hay nada que quede fuera del alcance de la oración, porque Dios mismo es el centro de ella. No nuestras necesidades, no nuestras enfermedades, no nuestros problemas económicos, no la situación del mundo. El centro de la oración es Dios mismo en toda su presencia. El problema, iglesia, no es que nosotros no sepamos qué es la oración, por favor. Desde el momento que llegamos a conocer al Señor y entramos en la vida de la iglesia, sabemos lo que es la oración. De hecho, en el mismo momento que estamos entregando nuestra vida a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado y nos arrepentimos y pedimos que el Señor nos dé la salvación, estamos orando. Estamos orando. Quizás no lo entendimos en ese momento, pero eso es lo que estamos haciendo, dirigiéndonos a Dios para solicitar su perdón. Pero el problema es que con demasiada frecuencia nosotros tratamos la oración como algo opcional.
o como un recurso de última o emergencia cuando ya no queda absolutamente nada por hacer. ¿Triste? Claro que sí. ¿Duele? Claro que sí. ¿Desanima? Claro que sí. Claro que sí. Pero es cierto. En Juan, el capítulo 14, versículos del 1 al 14. Discurso que forma, lo que dice Jesús aquí forma parte, está incluido en lo que conocemos como su último discurso en el aposento alto, antes de dirigirse a Getsemaní, antes de su arresto, antes de su cruz, de su juicio y antes de su crucifixión. Pero en ese discurso Jesús habla a sus discípulos sobre la oración, pero nuevamente en el contexto de una relación viva con el Padre. En ese contexto donde habla Jesús. En el versículo 13, que en realidad deberíamos empezar por ahí, pero en el versículo 13 y 14, que es donde Jesús cierra esa sección antes de proceder a hablar de la promesa del Espíritu que va a enviar y de lo que el Espíritu va a hacer en la vida de los creyentes, Jesús dice palabras que han sido malinterpretadas, palabras que han sido torcidas, palabras que no entendemos a cabalidad lo que significa, porque si lo entendiéramos, sabremos exactamente lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Dice el versículo 13, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué hacemos? Para entender el significado de estas palabras, tenemos que ubicarnos dentro del tiempo y el espacio en que fueron escritas, a quién se las dijeron, las circunstancias que estaban viviendo, teniendo en cuenta principalmente que Jesús pronuncia estas palabras justo la noche antes de partir para el Padre, es decir, antes de morir. Tenemos que tener en cuenta el impacto que estas palabras tuvieron en la vida de los discípulos. Sé que les invito, exploremos el texto y dejemos que sea el Señor que hable a nuestras vidas. Que en esta tarde sea el Señor trayendo a nuestro corazón esa convicción de lo que es la oración dentro del marco de nuestra comunión con el Señor, y no como una actividad de la iglesia, sino como algo que se programa todos los martes o una vez al mes para ayunar y orar al Señor, y que nuestra vida a partir de hoy llegue a ser una vida de oración y que sepamos cómo pedir en el nombre de Jesús, porque entenderemos lo que eso significa. Abramos la escritura en el Evangelio de Juan y vamos a ir por partes primeramente. Leamos los versículos del 1 al 7 de Juan capítulo 14. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Todos sabemos lo que es recibir una mala noticia, ¿o no? Todos lo sabemos. Sabemos el shock que se produce en ese momento. El mundo se nos vuelve pequeño, el piso se nos mueve, no sabemos qué hacer, nos invade la angustia, nos invade la preocupación, nos invade la confusión, nos invade también la incertidumbre, porque lo que queremos hacer en ese momento es hacer sentido de lo que está pasando. Pensamos, esto es una pesadilla de muy mal gusto,
voy a respirar y me voy a despertar y voy a estar en mi cama descansando y voy a levantarme a tomarme un vaso de leche y me voy a volver a acostar porque nada de esto está pasando. Usted respira, usted va a tomar la leche, todo, pero la realidad es que ha recibido una muy mala noticia y no sabe qué hacer. Algo así le ocurrió a los discípulos. Cuando Jesús en el capítulo 13, el capítulo anterior al 14, les habló de la traición de uno de ellos, Judas. No solo eso, Jesús les dice que Él tiene que partir, que tiene que irse, que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre es glorificado en el Padre y el Padre es glorificado en el Hijo del Hombre. Jesús en los versículos 36 y 37 del capítulo anterior, públicamente, con toda seguridad, los discípulos lo escucharon también, habló de la negación de Pedro. Uno lo va a negar, uno lo va a traicionar, pero Jesús se va. Jesús se va. Todo eso produce ciertos sentimientos encontrados en los discípulos. Quieren entender que es lo que Jesús está hablando. Quieren saber quién va a ser el traidor. El que lo negó ya sabían quién era, Pedro. Pero algo se produce en sus corazones. La angustia, el pesar, el no saber qué va a pasar. O incluso, creo yo, creer, caramba, ¿será que me equivoqué en seguir a este hombre? ¿O será que todo, verlo caminar sobre el agua, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro que había pasado, ver cómo convirtió el agua en vino, ¿será que todo eso fue un espejismo? ¿Será? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Me imagino todas esas cosas en la mente de los discípulos. Pero Jesús conoce los corazones. Jesús conoce su corazón en este momento. Jesús sabe exactamente qué es lo que te está atormentando en este momento. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia más? Pero sobre todo, Jesús sabe exactamente cuándo estamos en medio de una crisis de fe. Y crisis de fe no significa que usted no se ha vuelto un incrédulo, que usted no quiere dejar la vida en el Señor. Esto es una crisis de fe donde están navegando los discípulos. Pero en esa crisis, Jesús en su discurso les habla en un tono de cuidado, en un tono pastoral, en un tono personal, en un tono de cercanía, no de distancia, no de indiferencia. Y en lugar de dejarse dominar por la angustia, Jesús los llama a ejercer una fe viva, diciéndoles, crean en Dios, crean también en mí. Cuando leía, algo vino a mi mente y recuerdo exactamente que esta fue la primera, esto quedó marcado en mi mente cuando lo escuché por primera vez en aquello que mi mamá me escribió cuando estaba pequeño, que es el catecismo. Y recuerdo exactamente esa primera vez que escuché esto. Y lo repetimos y creo que por eso se me quedó grabado, pero no tenía ni idea de lo que eso quería decir, de lo que eso significaba, especialmente también para mi vida y mi relación con el Señor. Pero noten que todo el pasaje está dominado precisamente por esa palabra creer. Y creer está en una forma de mandato, en una forma imperativo. Jesús no le dice, si pueden, tienen tiempo, crean. ¿Sí? O vayan a ver cómo hacen para creer. Es la expresión, creen en Dios, creen también en mí. La otra expresión que encontramos ahí, no crees que yo soy en el Padre, creedme que yo soy en el Padre, sino creedme por las obras que yo veo, por lo que yo he hecho. El que cree, el que en mí cree, eso cree
está en una forma de mandato, en forma imperativo. ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando? Que la fe es esencial para nuestra relación con Dios. Usted no puede tener una fe, una relación con Dios sin fe. Sin fe, la Biblia claramente dice, es imposible. E imposible es, no se puede. Imposible. No importa lo que querramos hacer, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuán cosas buenas hagamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Sin fe es imposible acercarnos al Señor en oración en la confianza que da la fe. No se puede sin fe. En los versículos 3 al versículo 7, Jesús enseña algo grande para nosotros. Y lo que Jesús enseña es que la fe de la que Él está hablando, la fe que Él pide que tengamos en Dios y en Él, la fe bíblica, no está ligada a un sistema religioso ni a una cantidad de cosas que debemos creer. La fe está ligada estrechamente a la comunión con el Padre. Para ilustrar o para hacernos entender y a los discípulos hacerles entender esa magnitud de lo que es creer en Dios, en el Padre y en Jesús también. Y también para ilustrar todo esto, para ilustrar dónde está su hogar, porque la pregunta es, Señor, no sabemos que te vas, pero no nos has dicho. ¿Será que te vas a ir a esconder porque te van a perseguir? ¿Será que te vas a mudar a otra provincia? ¿Será que te vas a ir al exterior? No nos has dicho, Señor, ¿dónde están? Y esa es la pregunta de Tomás. Te vas, Señor, pero no sabemos a dónde. Y tiene razón, porque no les ha dicho exactamente. Pero para ilustrar entonces dónde está su hogar y cómo es que se vive esa comunión, Jesús se vale de la estructura familiar de la época. Se vale de esa organización familiar, en donde el padre de familia ocupa un lugar central, en donde hay una casa, hay un edificio, y donde en un edificio hay muchos lugares, muchas piezas, muchos cuartos. Ahí está el padre, ahí llegan los hijos, ahí los hijos se hospedan, ahí los hijos comen, ahí los hijos descansan. Ese es el cuadro que Jesús tiene en mente. ¿Sí? Pero también Jesús afirma que ellos, los discípulos, conocen el camino que lleva al hogar del Padre. La casa de mi Padre. En el contexto no se refiere al cielo. Siento desilusionarlos, pero no se refiere al cielo. Dentro del contexto que Jesús viene hablando, se refieren a una relación restaurada dentro de la familia de Dios. Debemos entender que por causa del pecado nuestra relación con Dios se ha roto. Debemos entender que por causa del pecado hemos sido expulsados de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, de la presencia de Dios también. De hecho, el término que Jesús usa acá para casa de mi Padre, que tenemos ahí, en realidad no es casa, que vendría a ser en el griego oikos, sino hogar, que en el griego es oikia. No es aikia, oikia. Oikia. Y casa más bien da la idea exactamente de algo físico. Pero hogar no tiene representación física. ¿Sí? Hogar es algo más íntimo. Habla de cercanía, habla de pertenencia, habla de seguridad, habla de intimidad. ¿Por qué es que después de una larga jornada de trabajo y de escuchar todas esas cosas, por qué es que anhelamos ir a casa? ¿Por qué es que anhelamos ir al hogar? Porque ahí nos sentimos bienvenidos. Ahí nos sentimos seguros. Ahí podemos
en realidad tener un momento de paz y de tranquilidad. Y eso es lo que debería ser un hogar. No un infierno chiquito, no una pelea de perros, sino ese lugar de pertenencia, ese lugar de seguridad donde se experimenta la paz, la tranquilidad. El hogar del Padre, dice Jesús, es el hogar de Él. Y una realidad que la fe nos permite vivir desde el momento en que llegamos a conocer al Señor. Esa realidad del Padre, la casa del Padre, la fe nos la permite vivir aún en medio de cualquier situación, aún en medio de la prueba. Lo que estamos apuntando aquí o lo que queremos en realidad señalar es que gracias a Jesús, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, gracias a que Jesús vino, gracias a que Jesús muere, fue sepultado y resucita y asciende a los cielos, es que hoy podemos decir por la fe en el Señor que tenemos comunión con el Padre. Podemos decir también que conocemos perfectamente el lugar que lleva hacia el Padre, el camino que lleva al hogar del Padre. Y podemos también pedir en su nombre con la confianza de que seremos escuchados y de que el Padre va a ser glorificado. Seguimos. Versículos 8 al versículo 11. Dice acá, Felipe le dijo, después que escucha a Jesús decir lo que dice en el versículo 7, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Llegamos a la petición de Felipe y la respuesta de Jesús. Algo interesante es que aquí vemos un paralelismo con Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 23. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su camino para que yo, le dice Moisés, llegue a conocerte verdaderamente. Y más adelante, Moisés le dice, te ruego, te pido que me dejes ver tu gloria. Es decir, déjame ver la esencia misma de tu ser, de tu presencia. Claro, el texto en Éxodo nos enseña que sí, en realidad, Moisés recibió una verdadera revelación de la gloria de Dios, pero aquello fue parcial y limitado. De la misma manera, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso suficiente. ¿Usted entiende lo que Felipe está pidiendo? ¿Usted entiende lo que Felipe está pidiendo acá? No está pidiendo cualquier cosa. Está pidiendo algo serio. Es como que nosotros vayamos y le digamos, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué hacemos que Dios muestre su voluntad en nuestra vida? ¿Qué hacemos con ella? Esa es la respuesta. La pregunta, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Pero la respuesta de Jesús a Felipe demuestra cuán limitado tenían ellos el entendimiento acerca de quién era Jesús. Recientemente Jesús acaba de resucitar a un hombre con 4 días de haber muerto. 4 días.
Y por lo que la Biblia, Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, el hombre ya no olía muy bien que se diga. Y todavía acá le dice, muéstranos al Padre y eso es suficiente. ¿Qué más? Listo, se acabó el cuento, no hay ningún problema. Pero esa comprensión limitada la encontramos acá. ¿Y cuántas veces también nosotros tenemos una comprensión limitada del Evangelio del Señor? Pensamos que creer va a solucionar nuestros problemas, como dicen, al tiro. Eso no va a pasar. Pensamos que llegar a ser del Señor, ser sellados por el Espíritu, nunca más hay tentación. Eso no es verdad. Nunca más hay problema. Eso no es verdad. El problema sigue. Las tentaciones continúan ahí. Pero la diferencia es que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Esa es la diferencia. Ahora, comparando la petición de Moisés y la de Felipe, hay una diferencia y es esta entre Moisés y Felipe. Es que sin darse cuenta, Felipe ya tenía ante sus ojos la revelación plena, total, absoluta del Padre en el Hijo. ¿Por qué encontramos eso ahí? Porque lo que Jesús quiere mostrarnos es que la verdadera comunión con el Padre no depende de visiones. No depende de las emociones. Es que yo voy a orar porque quiero sentir la presencia del Señor. Yo voy a orar y le voy a pedir al Señor que me dé una muestra. Y pensamos que tenemos que hacer lo que hizo Gedeón, agarrar el vellón, sacarlo, está seco, volverlo a meter, sacarlo, está mojado. O pensamos, Señor, si esto es tuyo, por favor, dame una señal, que se apaguen las luces, que venga aquello, que venga lo otro. Todavía recuerdo una vez que un hermano, algunos de ustedes quizás se acordarán, había agotado todos los procesos para quedarse en el país. Y en un momento de desesperación, con toda la fe del mundo, le dice, Señor, yo necesito que me des una señal. Y la señal, Señor, que te pido es que en este momento que yo termine de orar y yo salga al balcón del apartamento, se pare una paloma en la esquina. En efecto, terminó de orar, abrió la puerta, salió al balcón y justo una paloma ahí. Porque la señora al lado tenía un palomar. Porque la señora al lado tenía una colección de palomas. No se trata de visión. No se trata, Señor, muéstrame ahora de esta manera u de otra manera. Hay momentos en donde el Señor sí nos va a dar algo sin pedírselo. Y vamos a saber que es de parte del Señor. No se trata si sentimos o no sentimos la presencia del Señor. Es un hecho. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. He aquí, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un hecho. No hay que sentirlo. Nuestra comunión con Dios depende, mis hermanos, iglesia, de la fe. De la fe. Y esto es importante para lo que sigue en los siguientes versículos. Por eso les decía, creo que hubiéramos empezado por atrás, por el fin y no por delante. Porque después de todo eso es que Jesús arriba a los versículos 12 hasta el versículo 14. Leamos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No hay texto bíblico más mal usado que estos que tenemos acá. No hay textos más abusados que estos. Porque pensamos que cuando Jesús habla, vamos a hablar de esto en un momento para terminar, de obras mayores, es que entonces de alguna manera nosotros vamos a superar a Jesús en todas las obras que Jesús hizo. Hasta el día de hoy no he visto a ninguno caminar sobre las aguas. Hasta el día de hoy no he visto a ninguno convertir agua en vino. Hasta el día de hoy no he visto a ninguno en un funeral levantar a un muerto ya de 3, 4 días. Hasta el día de hoy ninguno se ha levantado ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto día de la tumba. Pero basándose en todo lo que Jesús ha dicho, desde creer, no se turbe vuestro corazón, hasta creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En base a todo lo que Jesús acaba de decir, Jesús llega a una conclusión contundente, doble conclusión, que son 2 afirmaciones. La primera, que dice, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores las hará. El significado y el alcance de estas obras mayores está en el hecho de la partida de Jesús al Padre. Está en el hecho del Espíritu Santo a quien Jesús en el capítulo, versículos más adelante hasta el 16, capítulo 16, a quien Jesús promete enviar para dar continuidad a su obra redentora en el mundo a través de sus discípulos por medio de la oración y la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 2, 42 a 43 claramente dice, y perseveraban unánimes en la oración y el partimiento del pan. Hechos 4:7 también nos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día todos aquellos que iban siendo salvos. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, cuando los discípulos oran diciendo, Señor, mira sus amenazas, concédenos hablar tu palabra con poder, la tierra tiembla, fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó? Muchas personas llegaron a conocer a Jesús. Y la historia en los libros de los Hechos continúa y hasta el día de hoy la historia continúa siendo una realidad en nuestras vidas. Una realidad. Cuando vemos, le hablamos a una persona del Evangelio y esa persona llora, no todas, algunas lloran, personas caen de rodillas, no todas, pero algunas sí. Hermanos, eso es una obra grande hecha por el Espíritu del Señor, por medio de uno que es más pecador que los pecadores completos del mundo. Pero esa es la obra grande que Jesús está haciendo. La segunda, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Primero, no significa que Jesús nos está dando un cheque en blanco. Aquí lo tiene, te la firma, vaya, hágalo, ponga lo que quiera en ese banco, en ese cheque. Jesús no está dando un cheque en blanco. Tampoco Jesús está dándonos una fórmula para terminar cada oración y asegurarnos de que en realidad eso que hemos pedido nos va a ser concedido. Lo otro, Jesús no está presentando la petición como un fin en sí mismo. Yo he escuchado a creyentes, pídale, que a Dios le encanta que le pidan. ¿Qué le podemos pedir a Dios cuando Dios sabe exactamente todo respecto a nosotros? Tampoco Jesús está garantizando que cualquier cosa que pidamos, sin importar su naturaleza, será concedida. ¿Qué es entonces lo que Jesús está diciendo de la oración? Sigan la trayectoria. Si creen en Dios, crean también en mí.
Hay un lugar ya para ustedes en el hogar del Padre. Ustedes ya conocen la trayectoria, el camino. Esto es lo que viene el Espíritu. Las obras grandes van a hacer ustedes también. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Lo que Jesús está diciendo es que cuando creemos en Dios y en Él, cuando entramos en esa comunión con el Padre, cuando conocemos el carácter del Padre y los propósitos del Padre, como resultado, uno aprende a alinear su vida y sus peticiones y oraciones con la voluntad de Dios. Así es que no es cualquier cosa que Jesús está comprometiéndose a responder, sino todo aquello que tiene un solo propósito, la gloria de Dios, el avance del reino de Dios, la predicación del evangelio. En el 2016, Granadillo, estamos llevando a cabo el primer proyecto de campamento, viaje misionero, 4 días. Nos vamos para allá. Los únicos creyentes éramos los muchachos jóvenes de la iglesia y nosotros que íbamos de aquí. El resto, jóvenes no creyentes. Llegamos, comenzamos a compartir la palabra del Señor. Un día, eran 4 días, 4 días. Un día, ninguna conversión. Segundo día, por allá uno dijo, sí, me gusta mucho que por acá, que no sé qué. Zulema, la esposa del pastor, de los jóvenes, convoca a todas las cocineras y le dice, no es posible que esto esté pasando. Vamos a orar. Y vamos a orar de esta manera. Esta noche, cuando el pastor esté compartiendo, vamos a ponernos cada uno en la ventana y una allá en la entrada de la puerta. Y nadie se mueve. Y vamos a pedir que el Señor traiga convicción de pecado, justicia, de juicio, y que estos muchachos se conviertan al Señor. Y así lo hicieron. No pasó nada. Llega la noche antes de terminar el campamento. Las hermanas estaban orando, estaban orando y estaban orando. Yo las veía paradas ahí. Yo estoy allá con por donde está el hermano José comiendo esas galletas. Allá estoy sentado. ¿Sí? Los jóvenes en su tiempo y todo lo demás. Y yo estoy allá con mi Biblia listo. Y algo extraño que solamente yo sé de parte del Señor sucede. No estoy diciendo, ay, Dios me habló audiblemente. Eso sería una mentira. Yo no sé cómo. En lo profundo de mi corazón, percibo que el Señor dice, eso no es lo que vas a compartir esta noche con estos muchachos. Yo le digo, Señor, yo soy bautista. ¿Sí? Señor, yo manejo la homilética. Señor, esto está impreso acá. Señor, eso no es. Eso no es. Usted sabe lo que pasa conmigo. Me pongo a sudar, me pongo al Señor. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Y comienzo a orar. Las hermanas, ojo, están afuera orando. ¿Sí? Y yo pidiendo que se demore más de lo que están haciendo los muchachos, que el drama continúe. Y yo pidiendo para demorar llegar hasta allá. Llega el momento que es mi turno. Y yo agarro mi Biblia y camino por el pasillo de atrás para acá. Y yo vengo orando y mi corazón tan, pam, 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 acelerado. Llego ahí, tengo la Biblia y no tengo dónde poner la Biblia, no tengo nada. Y es que el Señor me dice, de memoria, mi hijito, te tocó. Bueno, en lo que pude puse la Biblia así y el Señor trae a mi corazón la historia del ciego Bartimeo. Y comienzo a compartir, sin notas, sin nada de eso. Comienzo a compartir, especialmente en la pregunta que Jesús le hace al ciego. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y en la respuesta única segura que dio el ciego, quiero ver. Y comienzo a hablar del Señor y para el Evangelio. Llega el punto en donde digo,
hago la invitación que Dios quiere. La pregunta mía fue, si Jesús pasara en este momento por acá y te preguntara, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué cosa, una sola cosa le pediría al Señor que haga por ti? Y por ahí fuimos. No estoy terminando el mensaje cuando yo veo que unos muchachos allá atrás se levantan y vienen acá adelante. Luego otros de otro lado se levantan y vienen allá adelante y caen de rodillas, entregando su vida al Señor. Y yo ni siquiera había dicho nada. De repente, ¿te acuerdas? Eso al frente estaba lleno de muchachos. Lo que más me impresionó fue ver a Zulema. Zulema estaba allá donde está la hermana Carmen durmiéndose. Allá estaba Zulema. Y Zulema viene y yo estoy ahí en el medio orando con los muchachos. Y Zulema viene y cae de rodillas y alza las manos al Señor y dice, gloria a Dios, pastor, Dios lo hizo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Para que el Padre sea glorificado. Así que pedir en el nombre de Jesús no es declarar, es que yo en esta tarde declaro en tu nombre aquello, lo otro. No es de reclamar, Señor, en tu nombre reclamo la promesa que tú hiciste allá en el Salmo 23, Señor, que tú, No es atar ni desatar nada. Eso no es orar o pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús, simple, sencilla y prácticamente, para que lo entendamos de una buena vez y por todas, es comunión. Comunión, confianza, dependencia del Señor, de tal forma que el Padre sea glorificado en el Hijo a través de nosotros. Eso es. Por eso creo que Jesús había haber empezado con lo de las obras y lo que pidieran al Padre, pero no. Comienza primeramente hablando de la relación de ellos con el Padre y la nuestra con el Padre. Terminamos. Mis hermanos, es fácil hablar, enseñar, predicar hasta el cansancio e incluso tener la intención, es más, exhortar a la iglesia a orar y al mismo tiempo no hacerlo. Y al mismo tiempo no hacerlo. Ni personal, ni como iglesia. Lo que necesitamos entender con la escritura en la mano es que bíblicamente la oración es comunión viva con Dios. Y que no podemos creer y confiar en Jesús, tener comunión con el Padre y al mismo tiempo desligarnos de la oración. No es así. No funciona. No funciona. ¿Cómo podríamos nosotros corregir ese error? ¿Cómo podríamos responder a las palabras de Jesús en este texto? Y terminamos con esto. Primero, esto nadie lo puede hacer por usted. Si usted no lo hace, se queda ahí. Primero, examinemos nuestra fe. No es cuestionar nuestra salvación, no es, ¿será que soy salvo? ¿Será que no lo soy? No estamos hablando de eso. Examinemos nuestra fe para ver en dónde estamos verdaderamente. Mis hermanos, lo hemos escuchado. Julio lo dijo hace un momento cuando orábamos acá. Vivimos en un mundo caído. Usted y yo vivimos en un mundo caído. Ya sabemos por lo que aprendimos en Juan 17 que Jesús nunca pidió que Dios nos removiera de esta tierra, sino que nos protegiera del mal y nos santificara con su palabra. Eso lo sabemos. Pero en este mundo caído está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso Jesús nos llama a creer en Dios y a creer en Él. ¿A dónde nos lleva o debe de llevar esta reflexión, este examen de nuestra fe?
a dejar de un lado la religiosidad y a reconocer en oración, súplica y ruego nuestra necesidad constante de la presencia de Dios en nuestra vida y del poder de Dios para sostenernos en el camino hacia el hogar del Padre. Segundo, recordemos siempre, en todo momento, que hay un solo camino al Padre, Jesús. Y usted y yo, por la fe, lo conocemos. Sabemos cómo entrar al trono de la gracia. No solo en el cómo, sino con la actitud del corazón que debemos hacerlo. Ya lo escuchamos, con un corazón contrito y humillado, con reverencia, con respeto, con temor y temblor. Pero ¿qué pasa? El afán y las preocupaciones de esta vida debilitan nuestra comunión con el Señor. Y cuando esto ocurre, lo primero que dejamos de hacer es dejamos de permanecer en Cristo Jesús. No es que lo primero que hacemos nos dejamos de asistir a los cultos. Cuando uno deja de asistir a la iglesia, hace rato ha dejado de permanecer en el Señor. Pero rato. Dejamos de permanecer en Cristo. Dejamos de permanecer en la palabra. Dejamos de permanecer en la comunión, el compañerismo. Dejamos de permanecer en el testimonio. Y dejamos de permanecer en la oración. Tercero, mientras usted y yo estemos de este lado de la eternidad, en esta vida, cultivemos la comunión con el Padre. ¿Qué significa eso? Con el debido respeto. Hermanos, no se trata de leer devocionales. Escuche. Ni de orar como costumbre. Se trata de alinear nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, todo lo nuestro y nuestras oraciones con la voluntad de Dios. De eso se trata la comunión con Dios. Por último, aprendamos a orar en el nombre de Jesús, pero con entendimiento bíblico. Con entendimiento bíblico. Lo mejor que podemos hacer es orar con la Escritura. Acercarnos a Dios con su palabra. Y entender lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es una garantía que usted va a recibir lo que está pidiendo. Y no estoy contradiciendo la Biblia. Santiago dice, ¿por qué ustedes piden y no reciben? Porque piden mal. Y no necesariamente porque no están pidiendo en el nombre de Jesús. Pedir mal es para ustedes mismos. Centrar la petición en mí. Mis problemas, mi salud, mis deseos, mi trabajo, mi situación económica, mi esto, mi aquello y lo otro. Orar en el nombre de Jesús es vivir en dependencia de Él. Es rendir nuestra voluntad al Padre. Es buscar los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es buscar, anhelar lo que Jesús busca, lo que Jesús anhela. No buscar que nuestras necesidades y deseos sean satisfechos.